a todas y a todos a esta rueda de prensa presentación de Los Bufos Madrileños, de producción de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, y que, bueno, esta vez vamos a caballo ganador porque ya sabemos cómo es el espectáculo y cómo funciona, y que va a ser un exitazo otra vez. Es una reposición. Y para hablarnos en profundidad de todo lo que vamos a poder ver y disfrutar, tenemos a Rafa Castejón, que es autor de la versión, de la dirección y uno de los actores, a Nuria Castejón, coreógrafa y directora adjunta, a Antonio Comas, actor y músico y muchas cosas dentro de este espectáculo, a Chema del Barco y a Cecilia Solauren. Así que ya sin entretenerme más, ya os dejo con Rafa. Hola, buenos días. Bueno, lo primero, dar las gracias a Laila y a todo el equipo de la CNTC por esta reposición y por el esfuerzo que ha supuesto. Es verdad, hace 2 años fue un éxito de crítica y público. Para nosotros fue una sorpresa, pero no porque pensáramos que lo que estábamos haciendo era un truño, sino porque, claro, era un espectáculo, una propuesta arriesgada, ¿no? Porque Francisco Arderius, Los Bufos Madrileños, Los Órganos de Móstoles, era un género y una figura desconocida, ¿no? Es verdad que algo hicimos bien, porque este año, por ejemplo, parece que es un año bufo. Se ha representado en el Teatro de la Zarzuela el Potosí Submarino de Arrieta y Santisteban, que era una obra que escribieron para los Bufos Arderius en la 5ª temporada. Ahora reponemos aquí, en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, Los Bufos Madrileños con Los Órganos de Móstoles, de Luis Mariano de Larra y música de José Rogel. También se va a hacer en el Ambigú de la Zarzuela algo sobre las Suripantas y Francisco Arderius, con lo cual, de repente, ¿no?, que 2 teatros nacionales el mismo año suban a las tablas repertorio bufo, pues bueno, pues estamos de enhorabuena, ¿no? Porque lo que digo, que nos sorprendió el éxito, porque era desconocido, tanto la figura como Francisco Arderius como ese periodo de las artes escénicas en España, de lo que significó los bufos, ¿no? Todos los historiadores y todos los críticos de las artes escénicas han denostado siempre la figura de Francisco Arderius y sus bufos, ¿no? Incluso hablaban como que era un sarampión dentro de la historia del teatro. Y yo creo que significó algo más. Creo que es una figura muy importante en ese periodo. Francisco Arderius es un hombre que con 18 años deja los estudios, trabaja como pianista en el Café Minerva por unos reales al día y un café con tostada. Tiene una tía que trabaja en el Teatro de la Zarzuela, que es soprano característica. En aquel entonces el Teatro de la Zarzuela lo dirigía Gaztambide y el barítono Salas. Cuando se convocan audiciones para el coro, la tía quiere colocar al sobrino y le dice: vente para acá, audiciona con Gaztambide para entrar en el coro. Arderius le hace la audición, parece ser que Arderius cantaba fatal, pero entra en el coro del Teatro de la Zarzuela. Ahí está varias temporadas ya destacando en papeles con frase y cantados, en característicos. Luego pasa al Teatro del Circo con la Sociedad Lírica que había formado Barbieri. Bueno, total, en un interín se va a París, se hace pequeño empresario con una compañía de zarzuela y de baile español. Se va a París, presenta allí una temporada de zarzuela en el Teatro Variedades. Y ahí conoce el teatro de los bufos parisienses de Jacques Offenbach, ¿no? Y se le ilumina la cabecita y decide importar este tipo de género a España. Con muy poco dinero, con 10.000 reales, habla con Eusebio Blasco, el dramaturgo, y con José Rogel, músico alicantino, también amigo suyo, y en 10 días componen y escriben el Joven Telémaco. Alquila el Teatro de Variedades en la calle de la Magdalena con unas 800 butacas, y aquello es un éxito absoluto. Y durante varias temporadas va de éxito en éxito, empieza a dar de comer a más de 100 familias. Es un hombre que crea
la empresa teatral total en esa época. Un hombre que domina la publicidad, un hombre que domina el marketing, un hombre que domina las relaciones con la prensa, con la alta sociedad, con el pueblo, que sabe aprovechar ese momento crítico en la historia de España, social, político, artístico también, porque estamos en 1866, en España hay cerca de 16 millones de personas, pero mucha población rural que no puede acceder al teatro en las capitales. Hay cerca de 300 teatros en España con licencia para representar. Pero es verdad que es un momento donde la zarzuela, que había empezado en el 51 con Jugar con Fuego, con Barbieri y Ventura de la Vega, ya está en una supuesta decadencia porque la calidad cada vez es menor, y él sabe ver, tiene esa visión de repente de traer este género y ver que el público, que la gente en este país necesita un poco de diversión y de evasión, ¿no? Con lo cual siempre él, con dinero suyo, privado, contrata a los mejores libretistas, a los mejores compositores, y durante esos años, de 1866 a 1881, rompe la taquilla, tiene algunos fracasos, por supuesto, pero rompe la taquilla en este país. Con lo cual, llamarlo simple sarampión a mí me parece que no es justo, ¿no? Entonces, creo que se debía un reconocimiento a esta figura y a ese tipo de teatro también. Para estas fechas, para las Navidades, es muy apetecible y viene muy bien. Este espectáculo, o sea, hace unos años se abre una ventana en el Clásico donde desde la dirección pues proponen a actores y actrices que se han formado aquí o que llevan muchos años en el teatro, como es mi caso. Yo ahora en el 2026 llevo 14 años trabajando en la compañía. Para los actores y actrices que se han formado, como digo aquí, tienen inquietud para poder dirigir algún título, se les da esa oportunidad, ¿no? Por ejemplo, a David Boceta, que venía de la primera promoción de la compañía Joven, o a Cristina Miró, que se acaba de licenciar también de la Joven, y a mí, pues, se nos da esa oportunidad. A mí se me pone encima de la mesa algunos títulos de autores del Siglo de Oro y un tema aparte, un poco, ¿no? Digamos, los bufos madrileños y Arderius. Claro, para mí lo sencillo hubiera sido ir a algo ya reconocido, ya hecho, ¿no? Como cualquier obra de un autor del Siglo de Oro, pero la cabra tira al monte, y al ver los bufos madrileños y Francisco Arderius, que tenía que ver con el género lírico, mi familia está muy ligada al género lírico desde hace muchos años, pues me fui a por este tema. Tardé 2 años en presentar el espectáculo porque, claro, no estaba escrito, y entonces yo investigué mucho sobre la figura de Francisco Arderius y me leí absolutamente todo lo que se hizo, todo lo que hicieron los compositores y escribieron los dramaturgos para él, cerca de 100 zarzuelas en esos años, y buscaba cómo presentar ese espectáculo. Me pareció oportuno, puesto que mezclaba muchas cosas. Al final el espectáculo salió lo que es un prólogo de 15 minutos, también musicado, donde explicamos sucintamente un poco la historia de Francisco Arderius y los bufos, y luego lo que intenté fue buscar una obra que representara todo lo que significó ese teatro y ese género, ¿no? Y encontré de todo lo que leí, también era una obra que se tenía que ajustar al formato que desde la compañía me pedían. No podíamos tener coro, no podíamos tener orquesta, y tenía que primar para mí el texto. Y si fuera en verso, si era posible que fuera en verso la obra, mejor. Y di con los órganos de Móstoles, una obra que se podía ajustar a todos esos baremos, que también recuperaba a Luis Mariano de Larra, un autor muy prolífico y muy conocido en el 19, pero ahora completamente olvidado, que le recordamos por ser el autor del Barberillo de Lavapiés, ¿no? Una zarzuela de Barbieri, y poco más, siempre a la sombra del padre, ¿no? Y también con música de José Rogel, que se le hacía también un homenaje porque José Rogel fue el director musical de los bufos durante todos esos años, escribió más de 20 zarzuelas para ellos, con lo cual los órganos de Móstoles aunaban todo lo que yo pensaba que podía funcionar para la Compañía Nacional, ¿no? El texto de Luis Mariano de Larra es muy divertido, es una polimetría muy rica, muy entendible, con mucho sentido del humor, que, como digo, refleja lo que era todo este género, ¿no? Y fuimos adelante con esto y funcionó.
y ahora vamos a ver que es verdad que funcionó también mucho el boca a boca, ¿no? Porque igual que la crítica fue unánime, el público fue de menos a más y terminamos llenando y la gente quedándose en la calle, ¿no? Esperemos que ahora pues pase lo mismo. Tenemos dos nuevas incorporaciones, Cecilia Solaburen y Alejandro Pau, dos nuevos bufos. Y bueno, yo creo que nada más. El prólogo, yo iba recopilando partituras y textos que a mí me parecían interesantes. También desde la compañía se pedía que se necesitaban actores y actrices que cantaran, que bailaran y por supuesto si podían tocar algún instrumento mejor para que no fuéramos una compañía grande. Y uno de los nombres que salió, que yo ya había trabajado con él en El Burlador de Sevilla, fue Antonio Comas, que es el director musical, aparte de actor. Todos los textos y las músicas que yo iba encontrando se lo mandaba a él y era como, a ver, Antonio, he visto un texto que le dedicaron a Reus con una petenera de Rogel, encájalo porque puede ir para el prólogo, y él hizo todo ese trabajo, hizo también la reducción de orquesta a piano, porque como digo aquí no podíamos tener orquesta, entonces todo lo hacemos ante piano. Él se encargó de esa reducción, se encargó de la dirección musical, con mi hermana Nuria, que se ha encargado de las coreografías y la dirección adjunta, también trabajamos juntos siempre que podemos. Ha sido un equipo, bueno, Alessio Meloni en la escenografía, Gabriela Salaberry en el vestuario, el maestro Cornejo en las luces, Benigno Moreno en el diseño de sonido. Bueno, ha sido un equipo espectacular y yo estoy muy contento con el resultado. Y ellos que expliquen ahora un poco el trabajo que han hecho y luego si tenéis preguntas, porque yo puedo hablar de los bufos y de Reus horas y horas, me apasiona, pero claro, sería para una conferencia, no para una rueda de prensa que todos nos tenemos que ir a comer y luego tenemos ensayo esta tarde. Así que paso la palabra a Nuria Castejón, coreógrafa y directora adjunta. Hola, muchas gracias por estar aquí. Nada, yo también estoy muy feliz. Este proyecto es algo muy bonito, muy gozoso, donde hemos sido muy felices tanto hace 2 años como ahora reponiéndolo. Pues eso, que trabajamos desde el entusiasmo, el amor por el trabajo y la diversión. Nos hemos reído muchísimo en los ensayos con todos estos actores que son todos unos cracks de la comedia y realmente yo creo que eso es lo importante, ¿no? El goce con el que se trabaja, que no tiene nada que ver con el rigor, que por supuesto está, el rigor, la disciplina, pero el goce, el disfrute, y yo creo que hemos conseguido hacer eso, una gran familia en el escenario, donde estos todoterreno cantan, hablan y bailan divinamente. Las coreografías pues son muy dinámicas, muy divertidas y muy gamberras, como es toda la función, ¿no? Muy gamberro, muy sin tener en cuenta épocas ni nada, usando cualquier código que caiga en mis manos y que al director le parecía bien. Y nada, pues espero que eso se transmita. Hace 2 años ocurrió y yo creo que ahora ocurrirá también y que el público goce, igual que nosotros. Gracias. Bueno, pues nada, en la línea de esto, encantados de estar aquí nuevamente con este espectáculo. Yo por la parte musical, como ha dicho Rafa, pues bueno, fue un trabajo un poco arduo de coger todo aquel mamotreto de partitura que es larga. Estos bufos escribían y escribían, había tiempo para escribir y luego para escucharlo, ¿no? Pero la selección que hizo Rafa fue fantástica y bueno, hemos escrito una música, digamos que es si ya es escénica, porque lo es en el original, aquí digamos que ya las necesidades coreográficas y del espectáculo en sí hacen que la música realmente esté pensada y manipulada realmente, encajada en todo lo que ocurre en la obra, ¿no? Así que un trabajo muy bonito y esperamos que, pues eso es lo que dice Rafa, que vuelva otra vez en boca a oreja, también el boca a boca, y por si acaso, y que lo pase todo el mundo muy bien. Sí, ya tengo aquí. Bueno, buenos días. Yo soy el padre en esta función. Ya creo que de la función, de todo el proyecto ya os han hablado mucho. Yo iba a contar un poquito de la trama, de los órganos de Móstoles. Un padre que tiene 3 hijas, talluditas, muchas. Mi hija la mayor, sí. Un padre con mucho dinero que vive en el barrio de Pozas, para los de Madrid, lo que está ahí por Princesa, ahí a la derecha.
no se quieren casar, siempre rehúsan de los novios que vienen y están en casa, siempre. Y entonces el padre ha decidido que hoy se casan. Y ha puesto un anuncio en el periódico donde publica que tiene 3 hijas casaderas con buena dote que vengan novios. Creo que en el original había 40 pretendientes, nosotros ya tenemos los 3 finalistas. Tenemos la versión de cámara, tenemos los 3 finalistas. Y bueno, para mí creo que hay algo muy interesante que escribe Luis Mariano de Larra, que aunque ahora cuando vea a la gente la función le parezca algo normal, en aquella época, si hasta hace muy poco las mujeres pintaban poco en ningún sitio, hasta hace poco ni podían tener una cuenta de banco, estas hijas mías del siglo XIX se rebelan y deciden y quieren ser ellas quienes elijan quiénes son sus novios, porque primero eligieron ellos. Y entonces se revolucionan contra el padre, aparte de un personaje, un don Juan Tenorio, que aparece por ahí, que es también una nota discordante dentro de la vida familiar. Y creo que es un texto cómico, pero muy transgresor para la época. No sé qué opinarían en aquella época las mentes estatales de que esas niñas quisieran ellas elegir quién era su novio. Nada, pues os invito a que vengáis, porque lo vais a pasar muy bien, el montaje es magnífico y os vais a reír mucho. Aquí mi hija habla mayor. La talludita. Hola, bueno, da igual. Sí. Nada, sobre esto que decía Chema, sobre el texto y los órganos de Móstoles, ¿no? Esta obra se estrenó en la segunda temporada de Los Bufos, ya en el Teatro del Circo, porque después del éxito de la primera temporada en el Teatro de Variedades, que tenía unas 800 localidades, donde se estrenaron cerca de 23 espectáculos, se hicieron en esa temporada 44 espectáculos, 44 montajes en una temporada, de los cuales 20 y tantos eran estrenos. Es verdad que esas obras, a lo mejor si el día del estreno no funcionaba, la bajaban del cartel, ¿no? Incluso en la prensa no ponen los nombres de los autores por si acaso, y cuando ya tienen éxito, al día siguiente la prensa ya sale en el nombre de los autores, ¿no? Pero es verdad que se estrenó en 1867, todavía faltaba un año para la Revolución, para la gloriosa de 1868, y Los Bufos y Arreíos tuvo problemas con la censura con esta obra, precisamente por lo que cuenta Chema, que a mí me pareció una de las cosas importantes y que podíamos traer a día de hoy para ver un poco el contexto de aquella época, de lo que estaba pasando, de lo que se movía, ¿no? Que me parecía interesante, porque es verdad que todo ese teatro y toda esa época era, y en el Teatro de los Bufos, lo que pasa, es muy machista y muy patriarcal, ¿no? Pero sin embargo aquí tenía este puntito de grito de libertad de estas mujeres, ¿no? Como decidiendo elegir ellas, diciendo somos nosotras las que elegimos, ¿no? Que me parecía revolucionario también para la época, y por eso tuvieron ellos problemas, ¿no? Buenas, ¿qué tal? Bueno, yo quiero decir que cuando hace 2 años vi la función, tuve creo que la suerte de verla, y me pareció una función muy sorprendente, porque tenía unos cuantos elementos que a veces es difícil encontrar, ¿no? Era tremendamente divertida y gamberra, pero con un rigor y con un trabajo detrás impresionante, que eso se veía. O sea, el trabajo que hay detrás de esta función, que lo estoy comprobando ahora, es una gran estructura, todo muy medido, para que luego parezca que se vuela, ¿no? Entonces, cuando vi la función, pensé, estar ahí, qué bonito sería. Y bueno, pues aquí estoy, ¿no? Un tiempo después me llamo Rafa, y bueno, en primer lugar, estoy enormemente agradecida a la Compañía Nacional, a Rafa, Nuria, Laila, a todos por poder estar aquí, porque el viaje de ser espectadora, iba a decir ser espectatriz, a ser actriz, que es un poco más o menos, yo ahora soy espectatriz en realidad, porque he sido espectadora y actriz, ¿no? Pero bueno, eso es una suerte. Y luego hay algo en esta función que creo que hemos... yo deciros que estoy enamorada de todos, me enamoré cuando la vi y ahora sigo enamorada de ellos, que la cercanía también me ha hecho... bueno, me gusta mucho la gente que está participando en todo esto. Y hay algo en esta función que creo que hemos hablado, que yo creo que tanto Rafa, Nuria, Los Castejón, hay algo que se nota, la herencia que tienen está en este escenario. O sea, me siento privilegiada de poder, hay un tinte maravilloso de todo esto que han vivido ellos en su familia, con sus padres, con su relación con lo lírico, con la zarzuela. Hay algo que es muy bonito. Un espectáculo no es solo un espectáculo, es un espectáculo donde todas las personas que venimos traemos lo que somos, traemos nuestra herencia, traemos nuestra familia, traemos todo lo que somos. No somos solo
un individuo, sino que somos un poco las constelaciones, ¿no? Somos lo que traemos de nuestra casa. Y lo que ellos traen de su casa es algo que a mí, desde que he trabajado con ellos, que he trabajado en algunas ocasiones, me ha fascinado mucho poder oler, poder sentir, poder tocar. Y creo que esta función reúne mucho de esas cosas. Reúne a gente muy gamberra, pero muy trabajadora, pero con un espíritu. El espíritu, quizá, es lo que une todo esto, ¿no? El espíritu que traen ellos, el espíritu de la gente que han elegido para que estemos aquí. Y bueno, nada más, yo deciros que hemos trabajado mucho y bien. La primera semana ya teníamos, yo, Alex y yo, que somos las nuevas incorporaciones, ya teníamos el dibujo de toda la función. Y luego se ha ido ajustando, se ha ido matizando, se ha ido dando notas, seguiremos dando notas, seguirán dando notas. Pero que hay algo, el poder haber entrado en esto que ya estaba construido de esta manera, me ha hecho poder ver cosas pues muy mágicas. La función creo que tiene mucha magia, es muy disciplinada, muy gamberra, muy divertida, muy sorprendente, y algo que creo que es muy bonito rescatar, y es que hay una frase constante en la función que es: queremos que lo paséis bien, queremos que lo paséis bien, queremos sorprenderos, queremos daros lo mejor. Y eso, la gente de teatro lo intentamos, pero no siempre lo conseguimos. Y creo que aquí se consigue el hecho de: queremos que todos los que estáis, o los que vengan a ver la función, todos, todas, queremos que lo paséis bien y queremos daros lo mejor que tenemos. Y creo que aquí, a través del trabajo, se ha tratado de dar lo mejor. Y con todo este espíritu que está por aquí, yo estoy pues muy feliz de estar aquí. Y bueno, yo solo para terminar, que tenemos ahí a los otros bufos y bufas: Beatriz Miralles, nuestra pianista estupenda, Paco Deniz, Clara Altarriba, Alejandro Pau y Eva Diago. Hola, buenos días. Yo quería preguntarte, Rafa, dos cosas. Una, ¿por qué crees que este personaje, siendo tan importante como cuentas, ha pasado tan desapercibido? Es un personaje que apenas conocemos en la historia del teatro. Y luego la segunda es si has hecho alguna modificación con respecto a esa primera versión que pudimos ver hace 2 años a esta que vamos a ver ahora. Si ha habido algún cambio. Gracias. Bueno, siempre, yo creo que, no sé, hay una cosa que fue tan denostado, quizá. Yo creo que fue, ¿no?, tan criticado por el género al que se dedicó. Muchos de los actores de esa época, Romea, Chicote, en sus memorias hablan de lo buen actor que era Cerius, pero siempre ponen la coletilla: si se hubiera dedicado a otro género estaríamos hablando de una de las figuras más importantes de la interpretación en España, ¿no? Como que el hacer reír parece ser que siempre se le hace de menos, ¿no? Es como los buenos comediantes que están deseando como hacer drama para que digan: yo también sé hacer drama. Como que parece que la comedia nunca es suficiente, ¿no? Y Arderius era un hombre, por supuesto que sus obras tenían crítica social, tenían mucha actualidad, pero lo que él aspiraba, por lo menos era lo que él decía, que era hacer reír y a ganar dinero. No aspiraba a más, ¿no? Pero sin embargo, como digo, creó montajes y espectáculos muy importantes. Había cerca de 100 personas en el escenario, ¿no? Dio de comer a mucha gente, a muchos dramaturgos y compositores muy importantes, como Arrieta, como Audry, como Barbieri, que de repente siempre decía, no, se rebajaban a escribir para los bufos, pero la partitura, por ejemplo, que hemos visto en el Potosí Submarino, de Arrieta, es fantástica. Claro que hacían una mezcolanza de todos los ritmos que estaban de moda, pero es una música fantástica, que luego el género chico cogió el relevo, ¿no? Y fíjate lo que pasó en la Restauración con el género chico. Pero yo creo que va un poco más por ahí, porque el género este burlón, de sátira, pues siempre ha sido... También veníamos de un momento como que no se había podido consolidar la ópera española, ¿no? Y entonces había nacido este género de la zarzuela, pero había nacido con estos compositores y estos dramaturgos como más elevados, pero que ya estaba en decadencia, y de repente llegó este género y fue como, ay, claro, lo que iba a ser la ópera española de repente ha degenerado en el género bufo, ¿no?
pero yo creo que hacer reír y sobre todo en esos momentos tan complicados de nuestra sociedad, ¿no? de España, políticos y sociales, pues creo que era una buena cosa, ¿no? Pero bueno, siempre es verdad que la prensa conservadora se le tiró al cuello también por la libertad sexual que tenía, ¿no? Con aquel tema de las olipantas, que son las abuelas de lo que luego fueron las Vicentibles en la revista española, ¿no? Que enseñaban ya una pantorrilla o enseñaban un hombro y aquello era un escándalo, ¿no? Todo eso generó, bueno, conflicto en esa prensa conservadora y por eso yo creo que y luego también, según para los críticos y los historiadores, como los tipos de, o sea, los textos, ¿no? Que para ellos eran textos menores. Realmente, yo que he leído todo, hay verdaderas joyas. Y luego, en los autores del siglo XX, o sea, tú ves las de Caín, de los hermanos Álvarez Quintero, y puede ser esto. O ves de Unió Seca La venganza de Domendo, y puede ser el Francifredo Dux de Venecia, de los bufos, ¿no? Como que esos autores también bebieron de esto, ¿no? ¿Pero se le ha dado poco reconocimiento? Bueno, pues mira, con esto reparamos un poco toda la cosa. Y si he tocado mucho de hace 2 años, bueno, pues pequeñas cosas que de repente te emocionas y también uno quiere divertirse, ¿no? No solo copiar lo que se hizo hace 2 años, sino pequeños efectitos de sonido, pequeños efectitos de luz. También luego, pues Pau es un actor diferente a David Soto y Cecilia es una actriz diferente a Natalia Hernández, ¿no? Entonces también con lo que traen ellos, como decía, no sé si era Elia Kazan, lo primero que tiene que hacer un director es sentarse y ver que trae el talento. Pues yo lo primero que hice era también que traían ellos sus propuestas y adaptarlo y bueno, sí, ha habido pequeñas cosas. También cosas que veíamos en el vídeo de hace 2 años que creo que se podían mejorar, que bueno, pues lo hemos intentado. Sí, pequeñas cositas también para que no sea un copia y pega, ¿no? Sí, cuando has hablado, creo que voy a incidir un poco en la pregunta anterior, pero llevándola más al día. Hablabas del Potosí, en el que has tenido parte activa. En la rueda de prensa aquella, hablaba de avanzar una cosa que acabas de decir tú, la revista, es decir, ser como un prólogo de la revista. En este colofón que pones aquí en tus notas, dice distraer la imaginación con pensamientos risueños. Eso me lleva, dentro de la revista, a esa parte de crítica, de sátira. La revista, muchas veces, digo que incidía en si habías actualizado lo de hace 2 años, tú hablas algo de la puesta en escena, hablas de la luz. La revista actualizaba al día, a veces, cosas. ¿Haces eso tú también? ¿Puedes poner algo candente, que luego llevaba tantas veces a la censura, a cortarlo? Esa modificación diaria o sobre la marcha. No, en este caso no, porque me parecía que no hacía falta. Es verdad que, como tú dices, no eran muy actuales. Aquí hablan del ferrocarril, hablan del espiritismo, hablan del telégrafo, ¿no? Como cosas que estaban muy al día, que estaban pasando, ¿no? También cambios científicos que estaban ocurriendo en ese momento, ¿no? en ese año. Pero como creo que aquí eso no era tan importante como por ejemplo en el Potosí, me parece que el Potosí sí era importante hacer una actualización como lo hizo Rafael Villalobos. Aquí no me parecía tan importante porque el tema estaba en otro asunto y yo creo que, igual que yo leí el Potosí y dije, esta no, porque no era tampoco para el formato, pero me parecía que necesitaba, bueno, mucho más toque. Esta me pareció que estaba perfecta tal como estaba, ¿no? Porque el tema no estaba tanto la importancia de revisarlo, sino como que ya el sentido del humor que tenía y el tema que trataba me parecía que ya estaba. Sí, es verdad que tuve que hacer toda la revisión y la versión, quitando números, quitando personajes, coros, y números musicales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero como que el tema central me parece que era suficiente. Buenos días, Miguel del Pino, de Libertad Digital. Perdonadme porque lo que voy a decir no tiene interés general, pero es una duda que me están rebatiendo muchos autores. Se trata de un estudio
relativamente profundo que estoy haciendo sobre la zarzuela cubana. Ah, Entonces, aprovechando, parasitando todos tus estudios y lo que sabes sobre esto, a mí me han rebatido lo siguiente. Casi simultáneamente a la aparición de los bufos lateríos, los bufos madrileños, aparecen los bufos habaneros. Entonces, lo que se dice clásicamente, lo que yo al principio seguí, de un libro sobre la zarzuela cubana que estoy preparando, es que los bufos habaneros son inmediatamente seguidores del triunfo de los bufos de Arderius. Sin embargo, algún investigador cubano me lo ha negado, me lo ha rebatido esto, diciendo que los bufos habaneros realmente se presentan 3 meses antes que los bufos madrileños. Por lo tanto, hablan de que son directamente producto de Offenbach y París y que no son sucesores de los madrileños. A mí me gustaría mucho, quizás para pedirte que hablemos despacio del tema, lo cual hago ya, pero de momento me gustaría saber qué opinas sobre el tema. ¿Los bufos habaneros descienden del triunfo de los bufos de Arderius o son algo diferente por completo? a ver, el género bufo ya se conocía en España, ¿no? Ya se había representado en el Teatro de la Zarzuela Los dioses del Olimpo, que era Orfeo los infiernos, ¿no? De Offenbach. O sea, ya se conocía el género. Lo que hizo Arderius fue traerlo y profesionalizar toda una compañía dedicada a ese género en exclusiva, ¿no? Y es verdad que él en la tercera temporada ya cambia el título de su compañía, el nombre de su compañía, en vez de los bufos madrileños a los bufos Arderius. ¿Por qué? Porque estaba proliferando las compañías de bufos en toda España. Los bufos gaditanos, los bufos sevillanos, los bufos habaneros. Él decía que todo en este país se falsificaba, incluso los japoneses del circo de Price. Y entonces él cambió el nombre por eso. Quiero decir que el género ya se conocía. No tengo tanta información como para decirte si los bufos habaneros fueron antes de los bufos Arderius o bufos madrileños o fue después. Tuvieron que andar ahí. Pero según Arderius, él fue como el introductor de la fórmula en España. Pero tendríamos que ver quizá la prensa, ¿no? Porque yo lo que hice durante esos 2 años, una de las partes de la investigación que hice fue coger los periódicos de la época, desde 1865 hasta 1881, y ver absolutamente todos los artículos, todas las carteleras, todo lo que se ponía en ese momento en los teatros, ¿no? Y sobre todo ver el teatro del circo, el teatro de variedades primero, el teatro del circo, y ver todo eso, ¿no? Tendríamos que quizá ver un poquito ahí en la prensa. ¿Qué pudo ser? 3 meses, se adelantaron los habaneros en 3 meses a los Bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta más, aquí terminamos y muchísimas gracias a todos.